Buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al curso de capacitación que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México tiene para ustedes el día de hoy. En esta ocasión con el tema Ahorro de agua, cómo medir tu huella hídrica. Queremos darles la bienvenida a nombre del Gobierno de la Ciudad de México y del titular de esta Secretaría, el licenciado Fatala Cabanineide, secretario de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos escriben a través de YouTube, Francis Rodríguez, Gerardo Verdugo, Cristal Castro, que bueno, dice que está en otro perfil, es Leitzi, Cristel Castro Ramos, María Guadalupe Aguirre, Ivana, Edgar López, Ivonne, Brisa García, Karina Suárez. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. También queremos agradecer a todas las personas que hacen posible esta actividad de capacitación y en esta ocasión vamos a agradecer a BOAS Servicios Empresariales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Alma Patricia Bucio. Colabora con BOA Servicios Empresariales, en donde desarrolla soluciones que contribuyen a la preservación del medio ambiente y mejora de procesos, brindando diagnóstico, asesoría, capacitación y certificación. Muchísimas gracias, Alma, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida y bueno, te vamos a ceder la palabra. Con el fin de promover la gestión del agua. Los objetivos particulares es comprender los conceptos fundamentales relacionados con la huella hídrica, identificar los principales métodos de medición de la huella hídrica, aplicar técnicas y herramientas para la medición, interpretar los resultados de la medición de la huella hídrica y utilizarlos para la toma de decisiones informadas y conocer las mejores prácticas para reducir y gestionar de manera eficiente la huella hídrica. El contenido del curso comprende 4 temas: la introducción a la huella hídrica, los métodos de medición, la aplicación práctica de la medición de la huella hídrica y la reducción y gestión de la huella hídrica. Para poder conocer más acerca de este curso es necesario que conozcamos la definición y conceptos clave, la importancia de la huella hídrica en la gestión sostenible del agua y los tipos de huella hídrica: azul, verde y gris. La flexibilidad de la huella hídrica es un indicador para evaluar el consumo de agua dulce. Permite a los consumidores conocer el impacto que tienen sus actividades en los recursos hídricos. Ejemplo de ello es el concepto de la huella hídrica de los alimentos, un indicador con el que podemos conocer el agua invisible que se esconde tras los productos que consumimos en nuestra vida diaria. En este curso explicaremos acerca de la huella hídrica, cómo se calcula, la importancia de este indicador y algunos ejemplos tanto en alimentos como en procesos para mostrar lo importante que es hacer un análisis exhaustivo de la cantidad de agua que estamos utilizando. Reducir la presión sobre los recursos hídricos en la producción de alimentos es uno de los retos añadidos al desafío global de alimentar a una creciente población mundial, que según datos de la FAO en 2050 podría aumentar hasta cerca de 10.000 millones de habitantes. Nuestros hábitos alimenticios hacen que la humanidad necesite demasiada agua. En este contexto, la demanda global de agua para la producción de alimentos aumenta, y con ello también lo hace la competencia por el uso de los recursos hídricos, los cuales son necesarios para llevar a cabo esta producción, y esta competencia se acelera dada la falta de disponibilidad de agua en muchas regiones y amenaza del cambio climático sobre la escasez de recursos de agua dulce. Según datos de la FAO, la agricultura representa el 70% del consumo de agua dulce global, atendiendo las investigaciones de Arjen Oescra, creador del concepto de la huella hídrica. Entonces, en España se sabe que la alimentación representa cerca de un 80% de la huella hídrica personal
de un consumidor, lo cual equivale a 6.700 litros por persona y por día. La evaluación de la huella hídrica, también conocida como análisis o cálculo de la huella hídrica, requiere aplicar una metodología exhaustiva y de marcado carácter técnico. Es por eso que calcular la huella hídrica de los alimentos que llegan a nuestro refrigerador es una tarea un poco complicada para la mayoría de nosotros. Sin embargo, si buscamos en la literatura, encontraremos varias publicaciones al respecto que son muy útiles para tener un punto de partida. Las publicaciones de referencia para conocer el cálculo de huella hídrica en los alimentos vienen de la mano de la Water Footprint Network, la red de huella hídrica global, promotora de la red ESAGUA, y de los autores Argen, Ionescra y Mesfin Ninfoli. La investigadora española Magda Indalia y el profesor Argen Olextra tomaron como referencia los ingredientes de la pizza margarita, una receta de BBC, y a partir de ahí se lanzaron a calcular la huella hídrica de esta popular comida. El estudio de What Are Need for Italians to Eat Pasta and Pizza, publicado en Agricultural Systems, recoge, entre otras investigaciones, el agua requerida para elaborar esta simple pizza para 2 personas en Italia: 1.216 litros de agua. ¿Sabías que la huella hídrica del chocolate nos dice que según los datos de Water Footprint Network se necesitan alrededor de 17.196 litros de agua para producir 1 kilo de chocolate? Esto significa que al comprar una tableta de chocolate de 100 gramos, su coste en agua es alrededor de 1.700 litros. Puedes conocer más a fondo este proceso en el artículo del Ágora, diario sobre la huella hídrica del cacao. La huella hídrica de un café. Se necesitan unos 130 litros de agua para una sola taza de café, aunque probablemente los cafeteros necesitan algo más que eso. Para producir 1 kilo de granos de café tostado, se necesitan nada menos que 18.900 litros de agua para su cultivo, procesado y transporte. Entonces, como te puedes dar cuenta, el agua contenida en el mismo producto es lo de menos. ¿Sabías que también personas han desarrollado infografías para poder determinar la cantidad de agua que se utiliza para generar algunos otros productos? Te invitamos a consultar este tipo de información en fuentes de información fidedigna para que conozcas cuál es la cantidad de litros de agua que se utiliza utilizando también los objetivos de desarrollo sostenible. En los casos del uso de agua, es necesario que también conozcamos que no nada más el agua se utiliza para producir productos, sino también tenemos para uso doméstico, uso de agua para el ocio, uso agrícola y ganadero, y también para uso industrial y minero. Otra definición que es necesario que tengamos es la de usos no consultivos del agua, y que este tipo de agua se va a referir a toda aquella agua que regresa para poder producir alguna actividad. Ejemplo de ello lo tenemos como las centrales hidroeléctricas, el uso de agua como vía de comunicación, y también el uso de agua para deporte y ocio. En el caso de usos consultivos, se va a referir a todas esas aguas que no van a regresar, como es el caso para de uso urbano y doméstico, uso de agricultura y ganadería, y uso de industria y minería. La medición de la huella hídrica desempeña un papel fundamental en la gestión sostenible del agua por las siguientes razones. Evaluación del impacto hídrico. La huella hídrica permite cuantificar y evaluar el impacto ambiental y socioeconómico del uso de agua en diferentes actividades, como lo es la agricultura, la industria y el consumo doméstico. Al medir la cantidad de agua utilizada y analizar su origen y destino, se puede identificar el impacto real y potencial en los recursos hídricos. Toma de decisiones informadas. La medición de la huella hídrica proporciona datos objetivos y cuantificables que ayudan a tomar decisiones informadas sobre la gestión del agua. Los resultados de la huella hídrica permiten identificar áreas de mayor consumo de agua, evaluar la eficiencia hídrica de los procesos y productos y priorizar acciones de mitigación y conservación. Identificación de oportunidades de mejora. Al conocer la huella hídrica de una organización, empresa o producto, se pueden identificar oportunidades de mejora y eficiencia en el uso de agua.
Esto puede implicar la adopción de prácticas más sostenibles, el uso de tecnologías más eficientes en el consumo de agua y la implementación de estrategias de conservación. Gestión integrada de los recursos hídricos. La huella hídrica no solo considera el consumo directo del agua, sino también el consumo indirecto a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto promueve una visión más amplia y una gestión integrada de los recursos hídricos, abordando los impactos en diferentes etapas y sectores relacionados. Sensibilización y educación. La medición de la huella hídrica contribuye a la sensibilización y educación sobre la importancia del agua como recurso limitado y su vinculación con la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. Al comprender la magnitud de la huella hídrica y sus implicaciones, se promueve un cambio de comportamiento hacia un uso más responsable y consciente del agua. En resumen, la huella hídrica es una herramienta clave en la gestión sostenible del agua, permitiendo evaluar el impacto, tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de mejora y fomentar la educación y sensibilización sobre la importancia del agua. Su aplicación contribuye a garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo, promoviendo una gestión más eficiente y responsable de este recurso vital. La idea de considerar el uso de agua en las cadenas de suministro ha ganado peso tras la introducción del concepto de huella hídrica por Huesca en 2002. La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que no se centra únicamente en el uso directo del agua por parte del consumidor o de un productor, sino que se centra también en su uso indirecto. La huella hídrica puede considerarse un indicador integral de la apropiación de recursos hídricos frente a la medida tradicional y restrictiva de la extracción del agua. Entonces, es el volumen de agua dulce utilizado para elaborar el producto medido a lo largo de la cadena de suministro completa. Se trata de un indicador multidimensional que muestra los volúmenes de consumo por origen y los volúmenes de contaminación por tipo de contaminación. Todos los componentes del agua dulce total están geográfica y temporalmente especificados. En esta diapositiva podemos observar que la huella hídrica se consume de la huella hídrica azul, de la huella hídrica verde y de la huella hídrica gris. La huella hídrica azul se comprende como el volumen de agua dulce superficial o subterránea evaporada. Esto se mide en metros cúbicos por persona o por unidad de producto. La huella hídrica verde es el volumen de agua de lluvia acumulada en el suelo y se mide en metros cúbicos por persona o por unidad de producto. Y por último, la huella hídrica gris, que es el volumen de agua contaminada, es decir, el agua necesaria para diluir el contaminante. También se mide en metros cúbicos por persona o por unidad de producto. El caso de huella hídrica azul se va a referir al consumo de los recursos de agua azul, que esto es en aguas superficiales y subterráneas a lo largo de la cadena de suministro de un producto. El caso de la huella verde, en este caso tenemos otra definición que se va a referir al consumo de los recursos de agua verde, es decir, el agua de lluvia en la medida que no se convierte en escorrentía. Y el caso de huella gris se va a referir a la contaminación y se define como el volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga de contaminantes dadas las concentraciones naturales de fondo y las normas de calidad ambiental. Como indicador del uso del agua, la huella hídrica se diferencia de la clásica medida de extracción de agua en tres aspectos. No incluye el uso de agua azul en la medida en que esta agua regresa a su origen. No está restringida al uso de agua azul, sino que también incluye la verde y la gris. No está restringida al uso directo del agua, sino que también incluye su uso indirecto. En el diagrama que observamos en la diapositiva es una representación esquemática de los componentes de la huella hídrica. Muestra que la parte no consultiva de las extracciones del agua no es parte de ella. También muestra que al contrario de la medida de la extracción de agua, la huella hídrica incluye el agua verde y gris y el componente de uso indirecto del agua.
Así, la huella hídrica ofrece una perspectiva mejor y más amplia de sobre cómo un consumidor o un productor se relacionan con el uso de los sistemas de agua dulce. Se trata de una medida volumétrica del consumo y de la contaminación de agua. No se trata de una medida de la severidad del impacto medioambiental local del consumo y de la contaminación del agua. El impacto medioambiental local de una cierta cantidad de agua consumida y contaminada va a depender de la vulnerabilidad del sistema hídrico local y del número de consumidores y actividades contaminantes y presentes dependientes del sistema. Para poder determinar la medición de huella hídrica existen diferentes metodologías. Para fines de este curso estamos aplicando la metodología de Water Footprint Network, pero también existe la metodología del estándar ISO 14046 para la evaluación de la huella hídrica y en su caso existen otras herramientas y enfoques de medición. La evaluación de la huella hídrica se refiere a todo el conjunto de actividades necesarias para cuantificar y localizar la huella hídrica de un proceso, producto, productor o consumidor. También para cuantificar en el espacio y el tiempo la huella hídrica en un área geográfica específica. También nos sirve para analizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica de esta huella. Y por último, para formular una estrategia de respuesta. En rasgos generales, el objetivo de la evaluación de la huella hídrica es analizar cómo las actividades humanas o los productores específicos se relacionan con los problemas de la escasez del agua y de su contaminación, asimismo como estudiar cómo tanto las actividades como los productos pueden llegar a ser más sostenibles desde un punto de vista hídrico. La evaluación de la huella hídrica es una herramienta analítica que puede ayudar a comprender cómo las actividades y los productos se relacionan con la escasez y la contaminación del agua y con los impactos derivados de las mismas, así como qué se puede hacer para asegurarse de que las actividades y productos no contribuyan a un uso insostenible del agua dulce. Como herramienta, la evaluación de la huella hídrica aporta comprensión. No dice lo que hay que hacer, más bien ayuda a entender lo que se puede hacer. Una evaluación de la huella hídrica consiste en 4 fases diferentes. La primera fase es la definición de objetivo y alcance. La segunda fase, la contabilidad de la huella hídrica. La tercera fase, análisis de sostenibilidad de la huella hídrica. Y la cuarta fase, la formulación de respuestas a la huella hídrica. En la imagen que estamos observando tenemos otro enfoque. Son las fases de la evaluación de la huella hídrica tomadas de la ISO. En esta diapositiva podemos observar que primero se realiza el estudio de inventario de la huella hídrica, se define el objetivo y el alcance, se realiza el análisis de inventario de la huella hídrica, se evalúa el impacto de la huella hídrica y se realiza una interpretación de los resultados. Para ser transparentes con las decisiones tomadas a la hora de realizar el estudio de evaluación de la huella hídrica, hay que empezar por definir claramente sus objetivos y el alcance. Un estudio de huella hídrica puede llevarse a cabo por diversas razones. Por ejemplo, un gobierno de un país puede estar interesado en conocer su dependencia de los recursos hídricos extranjeros o en comprender la sostenibilidad del uso de agua en las zonas donde provienen los productos importados con un alto consumo de agua. La autoridad de una cuenca hidrográfica también puede estar interesada en saber si la huella hídrica agregada de las actividades humanas viola el caudal mínimo ecológico o las normas de calidad del agua en algún momento. Y así como podemos analizar, es necesario que nosotros tengamos bien definidos los objetivos y el alcance. En las siguientes imágenes podemos apreciar cómo es que podemos realizar una lista de chequeo para definir los alcances y objetivos. Los estudios de huella hídrica pueden tener varios objetivos y ser aplicados en contextos diferentes. Cada objetivo requiere la definición del alcance del estudio y por tanto permitirá diferentes opciones a la hora de realizar suposiciones. Se puede evaluar la huella hídrica de diferentes entidades, por lo que es importante empezar a especificar en cuál de ellas se está interesado. Nos podemos interesar, por ejemplo, en la huella hídrica de una etapa de un proceso, de un producto, de un consumidor, de un grupo de consumidores dentro de un área geográficamente delimitada, de una empresa, de un sector empresarial o de la humanidad en su conjunto.
Dentro de las siguientes imágenes podemos observar una lista de actividades para definir el objetivo de la evaluación de la huella hídrica. La lista no es exhaustiva, aunque muestra una serie de elementos que han de ser especificados. Probablemente la cuestión más importante se refiere al nivel de detalle que se busca. Si el objetivo es concientizar, probablemente bastará con hacer valoraciones nacionales o globales sobre las huellas hídricas de los productos. Cuando el objetivo es identificar puntos críticos, será necesario incluir mayor detalle en el alcance y en las consiguientes contabilidad y evaluación de sostenibilidad para que sea posible identificar exactamente dónde y cuándo la huella hídrica tiene los mayores impactos locales, medioambientales, sociales o económicos. Si el objetivo es formular políticas y establecer metas cuantitativas de reducción de la huella hídrica, se requerirá un grado todavía mayor de detalle espaciotemporal. Además, será necesario integrar la evaluación de la huella hídrica en un debate más amplio incorporando más factores aparte del agua. Si nosotros queremos realizar la evaluación de la huella hídrica de un proceso, es necesario hacer una serie de preguntas, como qué proceso hay que tener en cuenta, si se trata de un proceso específico o procesos alternativos y sustituibles con el fin de comparar las huellas hídricas de técnicas alternativas, en qué escala lo queremos realizar, si se va a tratar de un proceso específico en un lugar específico o en un mismo proceso en diferentes lugares. Si nosotros queremos realizar la evaluación hídrica del producto, es necesario que analicemos qué producto tenemos en cuenta. Si se va a tratar de un lote particular de una marca específica o si va a ser un tipo de producto específico o el total de una categoría de producto. También es necesario saber en qué escala y si tenemos que incluir productos de un solo campo agrícola o de una fábrica o una o más empresas o inclusive más regiones de producción. Si nosotros queremos realizar la evaluación de la huella hídrica dentro de un área geográficamente delimitada o de una huella hídrica nacional o otros aspectos, es necesario que delimitemos el área geográficamente, que determinemos si se trata de una zona de captación o una cuenca hidrográfica, conocer el sector de interés, saber el cuál es también los aspectos de consumo y analizar la huella hídrica interna o externa dentro del consumo nacional, local y municipal. En el caso de la evaluación hídrica de una empresa, es necesario que determinemos la escala del estudio, si se va a tratar de una unidad de negocio, la empresa entera o un sector completo. De la misma manera, tenemos que definir cuál es el ámbito de interés, si queremos medir la huella hídrica operacional o de la cadena de suministro. De igual forma, saber cuáles son los riesgos para el negocio, la transferencia de productos, si contamos con informes medioambientales corporativos, si tenemos alguna certificación para el caso de etiquetado de productos, evaluación comparativa con diferentes niveles de referencia o queremos buscar la certificación de una empresa. A la hora de plantearse la contabilidad de la huella hídrica, es necesario ser claros y explícitos sobre los límites del inventario. Poner límites del inventario nos vamos a referir a los que hay que incluir y a los que hay que excluir de las cuentas, y eso debe utilizarse como una función del objetivo de la contabilidad. La lista de control para que podamos determinar el alcance de la huella hídrica puede ser utilizada en el planteamiento de la contabilidad, y en esto tenemos que incluir si queremos considerar la huella hídrica azul, verde o gris, si vamos a analizar la cadena de suministro, saber qué nivel de resolución espacio-temporal, saber el periodo de datos, determinar si va a ser para consumidores y empresas o si va a ser para una nación en general. La contabilidad de la huella hídrica nos va a aportar información para responder a la segunda mitad de la cuestión. La huella hídrica va a reflejar básicamente la apropiación humana de agua dulce en términos de volumen. Comparar la huella hídrica humana con la disponibilidad de agua dulce real es parte del análisis de sostenibilidad de la huella hídrica. La huella hídrica verde, en este caso del diagrama que estamos observando, se va a referir al flujo de evaporación desde la superficie terrestre por parte de los humanos, principalmente para los cultivos o la exploración forestal. La huella hídrica azul se va a referir al
uso consultivo de flujo de escorrentía, es decir, a la captación de escorrentía de la cuenca en la medida en que dicho flujo no regresa a la cuenca en forma de flujo retorno. La huella hídrica azul muestra el volumen que se ha extraído del flujo total de escorrentía y por consiguiente muestra la apropiación de la capacidad de extracción. La huella hídrica gris va a mostrar la apropiación de la capacidad de asimilación de los contaminantes. La huella hídrica de un producto intermedio o final es la suma de las huellas hídricas de varias etapas del proceso revelantes en la elaboración de ese producto. La huella hídrica de un consumidor individual es la función que resulta de las huellas hídricas de los productos consumidos por este. Entonces, la huella hídrica de una comunidad de consumidores, por ejemplo, los habitantes de un municipio, provincia o estado-nación, va a equivaler a la suma de huellas hídricas individuales de los miembros de dicha comunidad. La huella hídrica total de la humanidad va a equivaler a la suma de las huellas hídricas de todos los consumidores del mundo, lo que a su vez equivale a la suma de las huellas hídricas de todos los bienes y servicios de consumo final consumidos de forma anual y a la suma de todos los procesos de consumo y contaminación del agua a nivel mundial. Se pueden sumar las huellas hídricas de los productos de consumo final sin que haya doble contabilidad. Esto se debe a que las huellas hídricas de los procesos se asignan siempre y exclusivamente a un producto final o que cuando un proceso contribuye a más de un producto final. El proceso de huella hídrica se va a dividir entre diferentes productos finales. En la figura podemos observar las huellas hídricas de procesos como unidad básica para el resto de huellas hídricas. Retomando lo anterior, la huella hídrica azul es un indicador del uso consultivo de la denominada agua azul, es decir, del agua dulce superficial o subterránea. La expresión no consultivo del agua se refiere a uno de los 4 casos siguientes: cuando el agua se evapora, el agua que se incorpora al producto, el agua que no regresa a la misma zona de captación, por ejemplo, regresa a otra zona de captación o al mar, y el agua no regresa en el mismo periodo, por ejemplo, se extrae en un periodo seco y vuelve en un periodo húmedo. Para determinar la huella azul en una etapa del proceso se calcula de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la evaporación del agua azul más la incorporación del agua azul. El último componente se va a referir a la parte de flujo de retorno que no está disponible para su uso en la misma zona de captación de la que fue extraída, ya sea porque regresa a otra zona de captación o porque regresa en un periodo de tiempo distinto. Al evaluar la huella hídrica azul de un proceso, puede ser importante distinguir entre los diferentes tipos de fuentes de agua azul. Para poder determinar la huella azul es necesario que tengamos varias fuentes de datos para su cálculo. En primer lugar, en procesos industriales, cada componente de la huella hídrica azul del proceso se puede medir de manera directa o indirecta. Generalmente se conoce cuánta agua se añade para entrar a formar parte del producto. Normalmente no se mide directamente cuánta agua se evapora durante el almacenamiento, el transporte, el procesamiento y el vertido, pero se puede deducir de la diferencia entre la extracción y los volúmenes de vertido final. Por otra parte, en procesos agrícolas, las estadísticas disponibles sobre el uso de agua azul en la agricultura muestran generalmente el total de extracciones de agua únicamente para riego, no el uso consultivo de agua azul. Para medir la evapotranspiración del agua en un campo es una tarea laboriosa, sin embargo, se pueden realizar modelos de balance hídrico que utilizan datos del clima, suelo, características de cultivo y riego efectivo. Para el caso del reciclaje, se utilizan diferentes sistemas para poder medir la cantidad de reutilización del agua. Esto se logra con la aplicación también de balances hídricos. Para poder determinar la contabilidad de la huella hídrica azul en el caso del reciclaje, podemos observar en el esquema que en la huella hídrica azul de los dos procesos, el uso consultivo del agua es el que cuenta evaporación e incorporación de productos. El reciclaje y la reutilización de agua pueden ser decisivos en la reducción de la huella hídrica azul de un proceso, siempre y cuando
este reduzca eficientemente el uso constructivo del agua. Para poder determinar la huella hídrica verde, es necesario que recordemos que es un indicador del uso que hacen los seres humanos de la llamada agua verde, y se refiere a las precipitaciones terrestres que no se transforman en escorrentía ni en aguas subterráneas, sino que se almacenan en el suelo o se quedan de forma temporal en la superficie del suelo o la vegetación. Con el tiempo, esa parte de la precipitación se evapora o transpira a través de las manos. Entonces, el agua verde puede ser productiva para el crecimiento de cultivos. La forma de determinar la huella hídrica verde va a ser igual a la evaporación de agua verde más las incorporaciones de agua verde, y esto se va a medir en un volumen entre el tiempo. La diferencia entre la huella hídrica azul y la verde es importante porque los impactos hidrológicos ambientales y sociales, además de los costes de oportunidad y económicos en cuanto al uso del agua, son muy diferentes a los impactos y costes del uso de agua de lluvia. La huella hídrica gris de una etapa del proceso va a ser un indicador del grado de contaminación del agua dulce que puede asociarse en la parte del proceso. La huella hídrica gris se calcula dividiendo la carga del contaminante, que es lo que vemos en la fórmula con la letra L, y se va a medir en masa sobre tiempo, y se va a dividir entre la diferencia entre la norma de calidad ambiental del agua de ese contaminante, es decir, la concentración permitida, medida en masa y volumen, y su concentración natural en la masa del agua receptor. Para esto es necesario que conozcamos las normas ambientales de descarga. La huella hídrica de un producto se define como el volumen total de agua dulce que se usa directa o indirectamente para la producción de un producto. La estimación se realiza considerando el consumo de agua y la contaminación en todas las etapas de la cadena de producción. El procedimiento contable es parecido al de toda clase de productos, ya sean productos derivados del sector primario, secundario o terciario. La huella hídrica de un producto se divide en los componentes verde, azul y gris. Y un término alternativo para la huella hídrica de un producto es el contenido de agua virtual. La huella hídrica de un consumidor o grupo de consumidores se va a definir como el volumen total del agua consumida y contaminada para la producción de bienes y servicios utilizados por un consumidor. La huella hídrica de un grupo de consumidores es la suma de las huellas hídricas de cada consumidor individual. La fórmula es de que se va a calcular sumando la huella directa del individuo y la huella hídrica indirecta. La huella hídrica directa se refiere al consumo y a la contaminación relacionados con el uso de agua en casa o en jardín, mientras que la huella hídrica indirecta se va a referir al consumo y la contaminación del agua relacionados con la producción de bienes y servicios usados por el consumidor. La huella hídrica de una empresa se define como el volumen total de agua dulce que se usa de forma directa o indirecta para su funcionamiento. Incluye en dos componentes principales la huella hídrica operacional de una empresa, que es el volumen de agua dulce consumido o contaminado por la actividad empresarial, y la huella hídrica de la cadena de suministro de una empresa, que es el volumen de agua dulce consumido o contaminado para producir todos los bienes y servicios que forman los productos de entrada de producción de la empresa. Además del término huella hídrica de una empresa, podemos utilizar la huella hídrica corporativa o huella hídrica organizacional. En la figura se pueden esquematizar en componentes como se muestra. Tras haber hecho la diferencia entre huella hídrica operacional y de la cadena de suministro, es posible distinguir la huella hídrica que puede ser inmediatamente asociada con productos producidos por la empresa y con la huella hídrica de actividades generales. Esta última se define como la huella hídrica perteneciente a actividades generales resultantes de la ejecución empresarial y a los bienes y servicios generales consumidos por dicha empresa. A modo de ejemplo, podemos observar en la figura una empresa que elabora los productos finales A, B y C. Está dividida en tres unidades de negocio. La unidad 1 produce el producto A, parte de A se manda a la unidad 2, pero la mayor parte se vende a terceras empresas. Por otra parte, la unidad 2 elabora el producto B, que se vende en parte a una tercera empresa y parte es enviado a la unidad 3. Y la unidad 3 elabora el producto C, tanto para mandarlo a la unidad 2 como para venderlo de manera externa. Cada unidad recibe una cantidad determinada de productos de entrada por parte de empresas que se encuentran
aguas arribas en la cadena de producción con usos directos e indirectos de agua dulce. Un esquema como el que se muestra en la figura puede sentar las bases para calcular la huella hídrica de una empresa, como se explicará más a detalle. Tras haber hecho la diferencia entre huella hídrica operacional y de la cadena de suministro, es posible distinguir en la huella hídrica que se puede ser inmediatamente asociada con productos producidos por la empresa y con la huella hídrica de las actividades generales. Esta última se define como huella hídrica perteneciente a actividades generales resultantes de la ejecución empresarial y a los bienes y servicios generales consumidos por dicha empresa. El término huella hídrica de las actividades generales se usa para identificar el consumo de agua necesario para la ejecución empresarial continuada, pero no se relaciona directamente por la producción de un producto en particular. En cada caso podemos distinguir un componente de huella hídrica verde, azul y gris. En la siguiente tabla podemos observar algunos ejemplos de diferentes componentes presentes en la huella hídrica de una empresa. Lo vemos dividido en columnas, como es el caso de huella hídrica operacional del lado izquierdo y la huella hídrica de la cadena de suministro. Una estrategia de huella hídrica de una empresa incluye una variedad de objetivos y actividades. Las empresas pueden reducir su huella hídrica operacional por medio de la disminución del consumo de agua en sus operaciones propias y disminuir la contaminación hídrica cero. Las palabras claves son evitar, reducir, reciclar y tratar antes de eliminar, evitando cualquier tipo de evaporación. La huella hídrica azul puede reducirse a cero, reduciendo la producción de aguas residuales lo máximo posible y tratando de que la que sigue produciéndose, la huella hídrica gris, también puede reducirse a cero. El tratamiento se puede llevar a cabo en las propias instalaciones de la empresa o en instalaciones públicas de tratamiento de aguas residuales. La calidad del agua vertida al sistema de agua ambiente es lo que va a determinar la huella hídrica gris. Esencialmente, el análisis de sostenibilidad de la huella hídrica consiste en realizar la comparación entre la huella hídrica humana y lo que la Tierra puede soportar de manera sostenible. Sin embargo, a la hora de entrar en este asunto, descubrimos que existen numerosos interrogantes al respecto que nos podemos plantear y que existe un alto grado de complejidad. Por ejemplo, la sostenibilidad tiene diferentes dimensiones, ambiental, social y económica, y los impactos pueden ser formulados a distintos niveles, los que son primarios y secundarios, y la huella hídrica va a tener diferentes colores también. La mejor manera de analizar la sostenibilidad de la huella hídrica total en un área geográfica es hacerlo considerando en la zona de captación o cuenca hidrográfica. En el ámbito de una unidad hidrológica como esta es posible comparar la huella hídrica verde o azul con la disponibilidad de agua verde o azul o la huella hídrica gris con la capacidad disponible de asimilación de cargas contaminantes. La contabilidad de la huella hídrica dentro de una zona de captación o cuenca hidrográfica puede analizarse desde tres perspectivas, la ambiental, social y económica. De igual forma, también existen criterios de sostenibilidad para cada una de las tres. Un criterio de sostenibilidad se va a definir cuando una huella hídrica en una zona de captación o cuenca deja de considerarse sostenible. Por otra parte, también la identificación y cuantificación de criterios de sostenibilidad es el primer paso a la hora de analizar la sostenibilidad de la huella hídrica en una zona de captación o cuenca hidrográfica. El segundo paso es identificar los puntos críticos dentro de la zona de captación o cuenca hidrográfica, concretamente subcuencas y los periodos del año en los que la huella hídrica se considera no sostenible. De igual forma, cuando nosotros vamos a identificar los puntos críticos, es posible estudiar las implicaciones ambientales, sociales y económicas de forma más detallada. Distinguimos entre impactos primarios y secundarios, y los primarios se van a referir a la alteración de los flujos y la calidad del agua comparados con las condiciones naturales sin intervención humana. Y por otra parte, cuando platicamos de los factores que son secundarios, nos vamos a estar refiriendo a aquellos que bienes o servicios ecológicos, sociales, económicos que se ven deteriorados en una zona de captación debido a impactos primarios. Y estos se pueden medir en términos de especies desaparecidas, reducción de la biodiversidad, reducción de la seguridad alimentaria, daños en la salud humana, reducción de ingresos de actividades económicas de que dependen del agua, etc. Con todo lo que vimos anteriormente, pues es necesario que también tengamos la aplicación práctica de la medición de la huella hídrica.
Sabemos que para poder llevar a cabo una medición es necesario que conozcamos la huella azul, la huella gris y la huella verde, que también tenemos que hacer una recolección de datos y determinar el cálculo de la huella hídrica. Y por último, analizar e interpretar los resultados. Entonces, de esta forma vamos a realizar un ejercicio para que lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. Para poder tener la parte práctica de cómo determinar tu huella hídrica, te voy a invitar a que ingreses a la página www.waterfootprint.org. En esta página le vas a dar clic en donde viene Calculate Your Water Footprint. El segundo paso que vas a realizar va a ser contestar el cuestionario. Primero te va a pedir datos como cuál es el país de residencia, cuál es tu género y también a que identifiques cuáles son sus hábitos alimenticios, así como tus ingresos anuales. Y seguido le vas a aplicar donde viene calcular tu huella. En la medida que tú quieras conocer más datos a profundidad, vas a poder darle clic a los recuadros para que puedas saber cuál es la cantidad estimada de tu consumo de agua. Yo, por ejemplo, coloqué que me encuentro en México, sexo femenino, y que los ingresos por año corresponden a 800,000 pesos. Entonces, tú en este caso vas a presionar el dato y me va. En el caso de los datos que se ingresaron, puedes apreciar que te va a devolver una gráfica donde se encuentra la mayor cantidad de tu huella hídrica. En este caso, por un consumo en una dieta donde consumas más carne, puedes apreciar que los indicadores se encuentran inclinados hacia este parámetro. Si tú quieres personalizar acorde a tu estilo de vida, debes de saber que tu huella hídrica va a ser igual a la cantidad de agua requerida para producir esos bienes y servicios por los cuales tú consumes. En este caso, te invitamos a que tomes tu tiempo y que puedas utilizar la versión extendida de la calculadora de la huella hídrica, donde te va a ir indicando punto por punto cuáles van a ser tus consumos por el tipo de cereal que consumes, por si tienes una lavavajilla, la cantidad de agua que utilizas para lavar trastes, etc. Si tu interés es determinar la huella hídrica de tu empresa o conocer mayores datos o hacer un comparativo de estudios de casos exitosos, te recomendamos que descargues el manual de la evaluación de la huella hídrica y también el documento El valor del agua. Por otra parte, en diferentes fuentes como la UNESCO puedes encontrar diferentes huellas hídricas de productos de consumo. La reducción y gestión de la huella hídrica son aspectos fundamentales para promover la sostenibilidad del agua y garantizar un uso responsable de este recurso. A continuación, se presentan algunas estrategias y enfoques clave para la reducción y gestión efectiva de la huella hídrica. En el caso de la eficiencia en el uso del agua, mejorar la eficiencia en el uso es fundamental para reducir la huella hídrica. Esto implica implementar tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo de agua sin comprometer la calidad o el rendimiento. Algunas medidas eficaces incluyen la optimización de sistemas de riego, la reutilización del agua, la instalación de equipos y dispositivos eficientes en el consumo de agua y la concientización y capacitación de empleados y usuarios sobre el uso responsable del agua. En el caso de la conservación y gestión de ecosistemas acuáticos, los ecosistemas acuáticos como ríos, lagos y humedales son esenciales para mantener la disponibilidad y calidad del agua. La conservación y gestión adecuada de estos ecosistemas contribuyen a la reducción de la huella hídrica, ya que permiten mantener un ciclo hidrológico saludable y un suministro sostenible del agua. Esto permite lograrse mediante la protección de áreas naturales, la restauración de ecosistemas degradados y la implementación de medidas de conservación de la biodiversidad. La gestión de la cadena de suministro. La gestión de la huella hídrica a lo largo de la cadena de suministro es crucial para identificar y abordar los impactos indirectos en el uso del agua.
Esto implica evaluar y colaborar con proveedores y socios comerciales para fomentar prácticas sostenibles en relación con el agua. Se pueden establecer criterios y estándares de sostenibilidad del agua en las políticas de adquisición y se pueden priorizar proveedores que demuestren un uso responsable del agua. En innovación y tecnología, la innovación y tecnología desempeñan un papel importante en la reducción de la huella hídrica. El desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas como sistemas de monitoreo y control del agua, técnicas de irrigación de precisión, tratamientos de aguas residuales y métodos de producción más eficientes en el uso de agua pueden ayudar a minimizar la cantidad de agua utilizada y reducir los impactos ambientales. Y en la parte de sensibilización y educación, te quiero decir que la sensibilización son fundamentales para promover la reducción y gestión de la huella hídrica. Es importante concientizar a las personas sobre la importancia del agua y los desafíos asociados a su escasez y calidad. La educación sobre prácticas de uso responsable del agua, tanto a nivel individual como empresarial, puede generar un cambio de comportamiento y promover una mayor conciencia de la huella hídrica. En general, la reducción y gestión del agua hídrica requieren un enfoque integral que abarque la reducción y gestión de la huella hídrica son aspectos fundamentales para promover la sostenibilidad del agua y garantizar un uso responsable de este recurso. A continuación, te voy a presentar algunas estrategias y enfoques clave para la reducción y gestión efectiva de la huella hídrica. Eficiencia en el uso del agua. Mejorar la eficiencia en el uso del agua es fundamental para reducir la huella hídrica. Esto implica implementar tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo de agua sin comprometer la calidad o el rendimiento. Algunas medidas eficaces incluyen la optimización de sistemas de riego, la reutilización de agua, instalación de equipos y dispositivos eficientes en el consumo de agua, concientización y capacitación de empleados usuarios sobre el uso responsable del agua. Conservación y gestión de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos como ríos, lagos y humedales son esenciales para mantener la disponibilidad y calidad del agua. La conservación y gestión adecuada de estos ecosistemas contribuyen a la reducción de la huella hídrica, ya que permiten mantener un ciclo hidrológico saludable y un suministro sostenible de agua. Esto puede lograrse mediante la protección de áreas naturales, la restauración de ecosistemas degradados y la implementación de medidas de conservación de la biodiversidad. Gestión de la cadena de suministro. La gestión de agua hídrica a lo largo de la cadena de suministro es crucial para identificar y abordar los impactos indirectos en el uso del agua. Esto implica evaluar y colaborar con proveedores y socios comerciales para fomentar prácticas sostenibles en relación con el agua. Se pueden establecer criterios y estándares de sostenibilidad del agua en las políticas de adquisición y se pueden priorizar proveedores que demuestren un uso responsable de estas. Innovación y tecnología. La innovación y tecnología desempeñan un papel importante en la reducción de la huella hídrica. El desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas como sistemas de monitoreo y control del agua, técnicas de irrigación de precisión, tratamientos de aguas residuales y métodos de producción más eficientes en el uso de agua pueden ayudar a minimizar la cantidad de agua utilizada y reducir los impactos ambientales. Sensibilización y educación. La sensibilización y educación son fundamentales para promover la reducción y gestión de la huella hídrica. Es importante concientizar a las personas sobre la importancia del agua y los desafíos asociados a su escasez y calidad. La educación sobre prácticas de uso responsable del agua, tanto a nivel individual como empresarial, puede generar un cambio de comportamiento y promover una mayor conciencia de la huella hídrica. En general, quiero decirte que la reducción y gestión de la huella hídrica requieren un enfoque integral que abarque aspectos técnicos, políticos y sociales y que la colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones y comunidades es esencial para implementar estrategias efectivas y promover un uso sostenible del agua. Te dejo aquí algún material bibliográfico que te puede servir para que puedas determinar la huella hídrica. Tenemos en primer lugar el Water Footprint Assessment, que es una guía para negocios y que fue parte del material que presentamos en este taller. También puedes descargar la ISO 14046, que es la metodología para determinar la huella de agua. También tenemos otro manual que se llama The Water Wise Home, que es cómo conservar, capturar y reutilizar agua en tu casa. También The Big Thirst, que es el secreto de la vida y el futuro del agua. Y agua, una estrategia para la salud, poder y civilización.
Quiero agradecer tu atención. Mi nombre es Alma Patricia Bucio. Te dejo mi correo electrónico almapatriciabucio@gmail.com, mi teléfono 55 17 90 23 17. Puedes seguirnos en Instagram como @boaser y también en Facebook como @consultorboas. Muchas gracias, Secretaría de Desarrollo Económico. Y si tienes alguna duda, déjala en comentarios y responderemos todas tus inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias a Alma Patricia Bucio y BUAS Servicios Empresariales. Y bueno, vamos a pedirles que por favor nos dejen sus preguntas, sus comentarios aquí en el chat de YouTube. Vamos a intentar darle respuesta lo más rápido posible. Y si no, también aquí está conectado el equipo de BUAS Servicios Empresariales para poderlas responder. También hemos colocado ya la constancia de participación en el chat, así que ahí ya la pueden encontrar. Y bueno, una vez más, invitarles a que pongan sus preguntas o sus comentarios. Y también que nos digan qué les parecen en este tipo de temas que les pueden ayudar en los procesos productivos de sus negocios y del uso de agua. Recuerden que en el canal de YouTube Sedeco CDMX van a poder encontrar una lista de reproducción enfocada en su totalidad al ahorro de agua, en procesos agrícolas, balance hídrico y muchos otros temas. Sistemas de captación, por supuesto, así que no se lo pierdan, pueden encontrarlo a través del canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, Julia, Lucía, por supuesto, nosotros aquí seguiremos compartiendo información. Ya comentaba Yamile Vera también, que se ocupa bastante para la agricultura, 70%. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, y si no, vamos a proceder a cerrar. También antes, bueno, en lo que pueden escribirnos sus dudas o sus comentarios, les recuerdo que hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener un curso que no se pueden perder. Crea tu sitio web con Canva. No se lo pierdan, a las 4 de la tarde también aquí en el canal de YouTube Sedeco CDMX. Les pedimos compartir ese curso en redes sociales a amigos, conocidos, porque va a estar muy interesante. Nos vemos a las 4. Y bueno, pues al parecer no tenemos preguntas ni comentarios. Aquí nuestra ponente Alma Patricia Bucio nos va a ayudar a contestarnos si es que llegase a existir. ¿Algún comentario? Los libros los encontramos en español. No sé a qué libros te refieres, Isabel, perdóname. Los que están en YouTube no son libros, son videos, pero bueno, no sé si a eso te refieres. Listo, perfecto. Pues al parecer no tenemos más preguntas o comentarios. Si llegan a existir, ayúdenos a dejarlos aquí a través del chat. Y bueno, pues muchísimas gracias. Queremos agradecer su presencia y nos vemos a las 4 para crear su sitio web con Canva. ¿Sí? Muchísimas gracias, Emma Natural. Un saludo. Muchísimas gracias a ti por conectarte. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todas y todos. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos a las 4 aquí mismo en YouTube. Gracias y que pasen un excelente día.